Corte, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un desayuno de trabajo de 1 hora y media, aproximadamente 8:30, 10, entre el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y a quien nombraron como enlace el Pleno de la Corte y que a su vez es consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada. Los cuatro tuvimos una reunión de puntos de vista, intercambio de opiniones sobre varias iniciativas, no solamente sobre una, sino recuerden que hay desde octubre varias iniciativas pendientes de dictaminarse en el Senado de la República. Fue una reunión amable, una reunión de entendimiento, de aproximaciones y una reunión entre integrantes de poderes autónomos. Estaba el Poder Ejecutivo representado con Julio Scherer, estaba el Poder Judicial representado por su presidente, estaba el Consejo de la Judicatura, que a su vez funge como enlace con el Poder Legislativo, y un servidor. Y tomamos varias decisiones, varios acuerdos. El principal es que en las iniciativas que estamos planteando, incluyendo las últimas que han generado reacciones importantes, es el que les demos oportunidad de opinar como poder independiente. Y ¿Antes o después? Antes. Y que intentemos llegar a acuerdos. En la búsqueda de soluciones con el propósito planteado. Están conscientes de la necesidad de reformarse interna o externamente y tienen el propósito de, con flexibilidad, revisarlas. Antes incluso de presentarse la próxima, que es la del Consejo de la Judicatura, ya la tengo, la terminé el fin de semana, quieren opinar, antes de iniciar el proceso formal. ¿Ya se las dejó? No, todavía no, pero se las enviaré en el trayecto del día. Entonces, me parece que es un buen ejercicio, así lo estimo, entre inteligentes y entre gente que quiere no la confrontación, sino la búsqueda de cómo podemos construir un andamiaje jurídico que mejor le sirva al país. Entonces, fue una reunión productiva, una reunión respetuosa, una reunión que yo podría decir con toda seriedad de aproximaciones, en donde destacamos las coincidencias más que las diferencias. Entonces, habremos de establecer una mesa de trabajo entre Poder Legislativo y Poder Judicial para buscar la mejor ley, el mejor proyecto de carácter normativo que tenga consenso entre miembros del Poder Judicial, entre la Judicatura, entre la Consejería Jurídica de Presidencia y el Poder Legislativo. Lo vamos a empezar a revisar y a partir de esta semana estaremos ya trabajando. Por lo que dice, entonces, ¿se habría alguna reforma, senador, en el tema del Poder Judicial? Sí, yo creo que hay toda la disposición. No me evito decirles que vi un ánimo positivo del presidente de la Corte,
en la búsqueda de alternativas que nos lleven al mismo propósito. No quiero adelantarme a algunos de los rubros, de los considerandos que ellos estiman indispensable para modificar o enriquecer las iniciativas, pero ese es el propósito de reunirnos con parte del Poder Judicial y juntos revisar las iniciativas que están en el proceso de dictaminarse. Creo que es un ejercicio puntual, es un ejercicio inteligente, es un ejercicio atendible, porque yo sí deseo, como coordinador del grupo parlamentario mayoritario, que caminen las reformas con el mayor consenso posible, que caminen las reformas con el mayor entendimiento, Entonces, ese es el propósito, de generar condiciones propicias para lograr un entendimiento más eficaz, más eficaz, más consensuado y que permita llegar al mismo puerto, al mismo destino. Fue una reunión buena y vamos a estar periódicamente reuniéndonos para ir avanzando y para ir definiendo y diseñando las reformas y los proyectos que más interesan. También internamente ellos harán lo propio. Me comentó que el presidente que ellos también a su vez internamente están haciendo cambios al interior del Poder Judicial y están en un proceso de revisión puntual de asuntos importantes de la Corte. Entonces fue, repito, una buena reunión. Hoy, esta semana, me reúno con maestros de la Escuela de Derecho de la UNAM. Me buscó el director Raúl Contreras y el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, Armando Soto, que también tienen interés de opinar sobre las reformas planteadas. Entonces hay un ánimo amplio de buscar consensos y acuerdos. Me parece positivo el ánimo que yo observé y yo acepté iniciar un proceso de revisión puntual antes de dictaminarse y antes de iniciar todo el proceso formal de modificación constitucional o legal sobre el particular. Eso es lo que les podría decir. Si hay alguna otra pregunta. Quiero pensar que a bote pronto pudieron haber dicho sí o no cuando tú les planteas que esta iniciativa comprende que haya 5 ministros más. Ellos responden, queremos opinar, o te dicen sí, pero esto, o no estamos de acuerdo con que haya 5 más. Y, la Secretaría de Gobernación acaba de discrepar de tu iniciativa. Ella alega o argumenta que el Tribunal Federal Administrativo tiene una tercera sección en la que se ven asuntos anticorrupción. ¿Qué opinión tienes de esto? Que la respeto. Qué bueno que ella discrepa de mi opinión. Me parece que es parte fundamental ahora de la autonomía de los poderes. Pero el Senado es el que va a resolver. Entonces, es una opinión que nosotros respetamos y ya establecimos una relación directa con el consejero jurídico de Presidencia y su voz es bienvenida
Entonces no hay discrepancias, simplemente iniciaremos un proceso de entendimiento y de construcción de la norma con todos los poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y en principio no se vetó, se impugnó la iniciativa, simplemente ellos quieren opinar sobre ella. Entonces yo estoy de acuerdo que deben de opinar y que la opinión puede ser sobre modificaciones a la iniciativa, sobre coincidencias de la iniciativa o sobre desencuentros en la iniciativa. Esa es parte de la opinión. Y habrá un grupo plural platicando y dialogando con el Poder Judicial, que a su vez tendrá gente del Poder Judicial revisando los alcances y revisando lo que pudiéramos hacer en esta materia. Lo que sí no debe de hacerse es mantenerse omisos y mantenerse en la misma inercia que hasta ahora se ha tenido. Tenemos que darnos cuenta que es importante que el Poder Judicial pueda reformarse, pueda modificarse y pueda mejorarse. En eso creo que todos partimos. El camino en el que andaremos puede ser opinado de manera distinta, pero el fin último es coincidente. Entonces yo observé muy buen ánimo del presidente de la Corte, del consejero jurídico y del consejero de la Judicatura. Entonces yo creo que podríamos avanzar y construir un buen instrumento jurídico en el corto plazo, sin ánimo de confrontación con el Poder Judicial. Claudia Flores. Así, bueno, así. Bueno, senador, yo quiero preguntarle, discúlpeme porque me distraje en ese momento, pero sí quisiera que me quedara claro. Ellos, los ministros de entrada, la opinión de entrada fue sí o no aumentar el número de integrantes. También quiero preguntarle si se decide establecer una mesa de trabajo en la que haya un diálogo entre el Poder Judicial, Legislativo y el Ejecutivo. En esa mesa que se establece ahora se expresó, si no una discrepancia, algún tipo de molestia por haber presentado la iniciativa antes de que ellos pudieran opinar y por eso ahora el mecanismo va a ser diferente. Digo, recordemos que no es la primera iniciativa que usted presenta para el Poder Judicial, pero quizás sí la primera que va directamente a la integración de la Sala Superior de los Ministros. Y preguntarle también, el Ejecutivo en esta mesa, a través de la Consejería Jurídica, vio con buenos ojos, siente usted el aval, porque pareciera que la Secretaría de Gobernación discrepa, no entendemos, para no dar una lectura equivocada. El Ejecutivo ha expresado respaldo a la iniciativa concretamente de modificar la integración de las salas de la Suprema Corte. Y finalmente, si me regala a mí un pilón, ¿sabe usted algo acerca de esto que está en redes sociales, de que eventualmente el fiscal podría ser pues removido de su cargo por cuestiones de salud? Gracias. Bueno, primero le diría que yo no observé en este primer encuentro ni discrepancia ni molestia. Fue una reunión amigable de acercamientos. Si yo acepté que pueda instalarse la mesa entre la mayoría del Poder Legislativo y el Poder Judicial, con la presencia del Ejecutivo por conducto de la Consejería Jurídica, es un buen avance. Es decir, no está escrito nada. En la mesa puede resolverse hacia dónde vamos y el instrumento jurídico que podríamos definir. Si se acepta revisar esa y la que no se ha presentado, que es el Consejo de la Judicatura, se acepta todo.
de modificar la concepción, pero no el objetivo, que es el combate a la corrupción en un alto nivel. Eso es lo que todos coincidimos. No hay discrepancias, no hay diferencias. Aún no se define, Claudia, porque eso lo van a dar las pláticas y conversaciones que habremos de realizar sobre la misma iniciativa. Entonces todavía no entramos a la materia, Pero sí le dijeron, oiga, pues no entramos a la materia. Nosotros lo que dijeron es, respetamos la iniciativa, pero queremos opinar sobre la misma, antes de que se dictamine. ¿Y no le dieron un adelanto de esa No, opinión? no, fueron muy respetuosos. Nomás tuvo el presidente del tribunal, del Poder Judicial, consejero jurídico, dijo: yo soy respetuoso y participaré en la medida de los intereses del Ejecutivo, respetando la autonomía del Legislativo y el Judicial. Y el Consejo de la Judicatura, que a su vez es el enlace, nosotros respetamos la iniciativa, pero también estamos intentando opinar, porque está orientada la segunda hacia el cuerpo que integramos, y tienen razón. Entonces, todavía no avanzamos en el análisis del contenido de las iniciativas. ¿Y su percepción cuál es? Mi percepción es buena. ¿Hubo molestia o no? No, además, ¿por qué tendría que haberlo si es nuestro trabajo? Imagínense usted que porque estemos trabajando vayamos a tener reclamos y molestias. Entonces no haríamos nada para que nadie se moleste. Simplemente no platicamos de eso, Claudia, de verdad se lo digo. Y tampoco es una condición sine qua non para la reforma. De mi parte no es una condición sine qua non o una condición inamovible que digas, no, es que tienen que ser 5 o tiene que ser esta sala. No, es parte del diálogo al que vamos a iniciar y que queremos construir en el plazo conveniente para el bien del país. Sobre la salud de yo no creo eso. Yo creo que el fiscal goza de cabal salud. Con él conversé la semana pasada por algunos temas que requerimos su opinión en algunas iniciativas enviadas para reforzar la unidad de fiscalización de inteligencia financiera, y lo escuché muy bien. No lo he visto desde hace ya meses, pero no, yo creo que él goza de cabal salud y de inteligencia de sobra. Entonces, ¿no hay contacto por las leyes secundarias ahora mismo? No, le pedí una opinión que no le he enviado sobre un tema que es facultades de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me las va a enviar, porque apenas le envié yo la iniciativa y el proyecto de dictamen. Y también vamos a pedir opinión sobre este tema, que también le compete a él y que requerimos su opinión en el caso de la Fiscalía, que goza de autonomía. Pero yo no creo que él esté enfermo. Esperamos que no. Tocamos madera porque es un buen abogado y es un buen fiscal. Ojalá y no sea nada de eso. Gracias, señor. Iván Ramírez del Heraldo. Senador, ¿quién solicitó la reunión de trabajo? ¿Fueron ustedes? ¿Fueron ellos? La teníamos programada ya. O sea, ya estaba antes, sí, ya estaba programada antes, y la confirmamos la semana pasada. ¿Qué va a pasar con esas otras iniciativas que se han planteado aquí en el Senado? Por ejemplo, la rotación de jueces y magistrados. ¿También se van a abordar en esa mesa? Sí, o eso no? también. Todas las iniciativas que se han planteado, que son alrededor de 7 iniciativas, las vamos a abordar ahí. Me parece a mí que es un ejercicio saludable desde el punto de vista de colaboración de poderes, que en este caso el Poder Judicial, al que está orientado la reforma, pueda opinar antes de aprobarse o antes de dictaminarse. Es un nuevo ejercicio en el que yo, como coordinador de la mayoría, he dicho que sí, y que habré de conversar también con los grupos parlamentarios. Todavía ni siquiera está en proceso de dictamen. Apenas la semana pasada se planteó una primera iniciativa
y esta semana se iba a plantear la segunda iniciativa que ya concluí su redacción, pero que voy a enviárselas antes de presentarla. ¿Esta semana no la presentaría entonces? No la voy a presentar, Ok. por respeto y porque ese fue el La acuerdo. pospone. Digamos que sí, o sea, está presentada, se las voy a enviar a ellos vía económica antes de presentarla formalmente para que se inicie todo el proceso relativo a la sustitución o transformación de la judicatura. Está, digo, halago en boca propia es vituperio, pero el fin de semana me dediqué a esa, personalmente, y ya la concluí ayer como a las 12 de la noche. Entonces ya la tengo lista le iba a presentar mañana, pero a raíz de esta conversación voy a presentarla posteriormente, una vez que ellos la revisen y una vez que nosotros iniciemos el trabajo legislativo con la opinión del Poder Judicial y de la Consejería Jurídica. Tenemos dos preguntas todavía. La siguiente es de Elizabeth Rodríguez de Notimex. ¿Sí? Muy buenas tardes, senador. Sí, yo le quiero preguntar, todo este proceso de opiniones, esta mesa que se va a establecer, ¿cómo cuánto tiempo se va a llevar? No va a ser en estas 8 sesiones, ¿no? No tenemos tiempo porque recuerde que es tan importante la materia que no nos fijamos un plazo. Ya tenemos solamente 6 sesiones para la conclusión de este periodo y decidimos no precipitar. Vamos a buscar la mejor solución, pero la vamos a encontrar. La última es de Jacob Sánchez del Sur de México. Jacob. El PAN había propuesto hace 2 semanas facultar al Poder Judicial de la Federación para que ellos no pudieran proponer iniciativas para reformarse al interior. ¿No sería mejor transitar en esa iniciativa o en esa proposición del PAN? Y otra, esta reestructuración del Consejo de la Judicatura sería, bueno, Andrés Manuel durante su campaña estuvo en el Instituto de Nación, él sostenía que tendría que eliminarse el Consejo de la Judicatura Federal ya que representaba un costo muy grande, ¿no? Irían estos mismos términos esa iniciativa. Y tercero, preguntarle si el fiscal también formará parte de esta mesa en cuanto a la reestructuración del Poder Judicial. Al fiscal vamos a pedir su opinión sobre estas reformas, una opinión jurídica en razón de su competencia. Esa es la última pregunta que me hizo y esa es la respuesta. En la primera pregunta, el que tengan facultad de iniciativa tanto la Corte como otros entes autónomos no es malo, es parte de un proceso que se está llevando a cabo en una relación de un equilibrio entre los poderes de la Unión. No hay problema, se puede. Y de que internamente se puedan ellos autorregular o modificar inercias que han afectado a la Corte, prácticas de nepotismo, corrupción o establecimiento de redes institucionales de corrupción, también se puede hacer internamente, pero yo siempre confío más en la ley, no en la voluntad de un cuerpo de jueces, ni del soberano, ni de legisladores, ninguno. No basta la voluntad política temporal de un cuerpo. Yo creo en la ley y lo más conveniente es que la ley sea la que establezca esa voluntad para que perdure, para que tenga las características que toda ley tiene: generalidad, abstracción y obligatoriedad. Eso es lo que yo creo. Dos últimos temas. ¿Cuándo instalaría esta mesa con Ya esta semana. los ministros o ya se da por cerrada a partir de hoy? Hoy lo acordamos y esta semana empezamos a revisar todas las iniciativas y todas las medidas que plantearemos. Y en otro tema, también preguntarle, ¿qué opina de estas ternas que va a mandar el presidente para ahora el Consejo de Pemex? E incluye otra vez a Edmundo Sánchez, esta persona que se levantó de la mesa, generó todo un lío. Voy a recibirlas, todavía no las recibo. Creo que ahora ya no obliga a la comparecencia para que ya no pueda levantarse.
¿Pero qué piensa de ese perfil en particular? No lo conozco, la verdad es que tengo respeto por los tres. ¿Y de que les Es haya un dicho proceso. más burros que ellos? ¿Dijo eso? En la entrevista dijo que los Eran burros. Dijo que no sabía quiénes eran más burros, si los propuestos o Yo los creo que no. ya se arrepiente de esa opinión. ¿Lo descalifica, senador? No, yo no lo descalifico, yo lo respeto, pero hay que tener mucho cuidado cuando se dirigen hacia el Senado, todos. El Senado está haciendo su mejor esfuerzo por sacar su trabajo adelante. Y ahora voy a recibir los 3 nombres cuya ratificación le corresponde al Senado, la no objeción. Tiene 30 días para hacerlo. No obliga a la comparecencia. Voy a intentar platicar con los grupos parlamentarios para lograr construir la mayoría calificada. Todavía no recibo formalmente las ternas. Sé que el presidente de la República, inició López Obrador, hoy lo dijo en la conferencia de la mañana, pero hasta hace una hora no habíamos recibido, y voy a indicar al grupo que se entreguen a todos los senadores el currículum de cada uno, el perfil de cada uno, a los 128 senadores. Seguramente el presidente de la mesa directiva los tiene, y las propuestas anunciadas, aquí me dicen, son 3 en efecto: Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán Hernández. Todavía hasta hace un rato no tenemos la propuesta por escrito formal. El Ejecutivo tiene que enviar la propuesta para el cargo. Se turna el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Tiene 3 vacantes y por tanto no puede sesionar, está como la CRE. No puede sesionar porque no hay quórum legal. Renunciaron al cargo el 17 de septiembre del año pasado Jorge José Borja Navarrete, y el pasado diciembre del 2018 renunció Felipe Duarte Olvera. Y hace unos días, apenas el 29 de marzo del 2019, la consejera María Teresa Fernández Labardini presentó su renuncia. Entonces son 3 que renunciaron y por tanto no pueden sesionar. No puede sesionar el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el Consejo Independiente. Y por eso es que el presidente ha enviado al Senado estos 3 nombres para su ratificación. ¿Qué es lo que procede? Una vez que llega la terna, se envía a la Comisión de Energía para la evaluación, aunque los candidatos no comparecen, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Y se remite el dictamen de la Comisión de Energía a la mesa directiva para su votación. La votación, como ustedes lo saben, es votación calificada, 2/3 partes de los senadores presentes, y duran en el cargo 5 años. Esa es la duración para el cual serán electos o designados por votación calificada las 3 personas que nombraron. ¿Saldrían en este periodo? Sí, vamos a intentar, pero recuerden que hay un periodo perentorio, que de no hacer la valoración y la votación en el Senado, hay un mecanismo de salida para evitar cualquier crisis constitucional. Y si en 30 días no resuelve el Senado o la comisión permanente, según sea el caso, entonces resuelve el Ejecutivo de manera directa y se considera afirmativa ficta en el caso de que no lo resuelve el Senado. O sea, no solamente una persona, lo del Consejo, su propuesta sí reúne esta
¿Cómo? Sí, bueno, él proponía eliminarlo. No, es otra cosa. Es una buena propuesta. ¿Y si nos Repito. da un adelanto de qué es? Porque creo mucho, digamos que crítica, no proponer, se decía que eliminar, aunque usted dijo sustituir. Sí, es una sustitución, porque ahí hago números, balances actuarios de lo costoso y lo burocrático que le ha representado al país el Consejo de la Judicatura. Y hago toda una exposición de motivos, por qué razón estoy planteando una sala que no integra pleno en la Corte. Pero es interesante porque en el mundo existen mecanismos similares. Te ahorras mucho costo, te desburocratizas y reorientas todo el gasto de la Corte. Es impresionante lo que está pasando en la Corte. Y yo confío que el Poder Judicial tenga mejor proveer. Impresionante en términos económicos. Sí, en términos de todo. O sea, se requiere, sí, interna y externamente una reforma. No puede seguir así. De eso estoy convencido. No puede continuar en la misma inercia de los últimos 30 años. No puede. ¿Está replanteando un tribunal constitucional? No se ha visto eso, aunque hay propuestas en ese sentido. Pero el Tribunal Constitucional, ese suprimiría toda la Corte. Eso no lo estamos planteando. Aunque hay iniciativas, incluso integrantes de los institutos de investigaciones jurídicas han planteado la creación de un tribunal constitucional en lugar de la actual Corte. Nosotros no vamos hacia allá, estamos en otro propósito, pero a partir de ahora vamos a tener reuniones con ellos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, sin precipitación, pero con un ánimo de una construcción de un andamiaje jurídico que le sirva al país. Vamos a tener acuerdos, no vamos a aprobar nada que no esté consensado, ese es mi ofrecimiento. Por eso es que va a ser más pesado, más difícil, más largo, pero es mejor que se madure de manera correcta, porque es un tema para mí trascendente en la materia del Poder Judicial. Sería todo, jefe. Muchas gracias. Muchas gracias.